Para comprender mejor la relevancia y el sentido de los documentos del Papa Francisco, consideré muy importante hacer presente el Concilio Vaticano II. Para mis contemporáneos es un recuerdo emocionante e inspirador, pero para los más jóvenes es una novedad que requiere más o menos explicaciones. Ya presenté muy en síntesis las 4 constituciones del concilio, haciendo ver cómo cada una implica sí una continuidad con lo previamente vivido en la Iglesia, pero también un cambio profundo. La fidelidad antes del concilio se comprendía como mantener firmemente la tradición recibida sin cambios. Pero fijándonos bien en la enseñanza de Jesús, descubrimos que Él nos invita a una fidelidad creativa, al reconocer que su enseñanza original había sufrido recubrimientos que en parte la habían oscurecido y que por lo mismo es importante volver a la fuente misma de Jesús. Y como complemento, reconocer que el Espíritu Santo no ha clausurado su obra con lo establecido previamente, sino que sigue presente y vivo en las mejores realizaciones de la actualidad, y que la fidelidad creativa nos lleva a discernirlas e incorporarlas. Y eso no solo en los escritos, sino sobre todo en la vida misma. Un ejemplo puede ilustrar este proceso. Jesús nació en un establo y su cuna fue un pesebre. Luego vivió como un artesano modesto en Nazaret y durante su ministerio no tenía dónde reclinar la cabeza. Los primeros apóstoles de Jesús y luego sus sucesores vivieron de una manera semejante durante los primeros siglos. Pero el edicto de Milán del emperador romano Constantino dio comienzo a cambios profundos en esta manera de proceder, al ir modificando el estilo de relación de la Iglesia con el imperio y también abrir la puerta a otra manera de pensar. Como Jesucristo es Dios y Dios merece lo mejor, se fueron construyendo templos lujosos y las autoridades de la Iglesia fueron habitando residencias, según esto, más dignas, acordes con ese modo de pensar, hasta hacerlo en palacios. Y nos fuimos acostumbrando a este estilo, de modo que su santidad el Papa, antes del Concilio Vaticano II, usaba una lujosa corona de 3 pisos llamada tiara pontificia. Pero con el concilio fue cambiando esa mentalidad y los papas fueron disminuyendo esa ostentación. Y ahora el Papa Francisco ya no vive en los palacios de la Ciudad del Vaticano, sino en las habitaciones ordinarias donde se hospedó durante el cónclave que lo eligió como sucesor de San Pedro en marzo de 2013. Y en conformidad a esto, en su primer documento, la exhortación Evangelii Gaudium, nos invita a todas y todos en la Iglesia a una profunda conversión pastoral. Dirige su llamado a laicas y laicos, a sacerdotes y religiosas, a obispos y cardenales, y también a la Curia Vaticana, es decir, a los organismos de gobierno de la Iglesia Universal radicados en Roma. Como ya veremos más despacio, siguiendo las palabras mismas del Papa Francisco, su invitación corresponde profundamente a la enseñanza original de Jesús y a las inspiraciones del Espíritu Santo en la actualidad. Pero ciertamente significa
una conversión enorme y difícil que ha encontrado muchas resistencias, pues sacude nuestras comodidades.